Ciencias Sociales 3. Módulo 1. Pista 9. Crisis del siglo XX. Gran Depresión 1929. Causa: especulación bursátil y colapso del mercado de valores en Estados Unidos. Efecto: quiebras bancarias, desempleo masivo, caída del comercio internacional. Impacto: necesidades. La población luchaba por satisfacer sus necesidades básicas recurriendo a la caridad y programas de asistencia gubernamental. Organización social: aumento de la pobreza y la desigualdad social. Normas sociales y jurídicas: implementación de regulaciones financieras y la creación de la seguridad social. Papel del Estado: mayor intervención estatal en la economía. Relaciones de poder: reconfiguración de las estructuras de poder fortaleciendo el papel del Estado. Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. Causa: expansión territorial de potencias del eje y fallos en la diplomacia internacional. Efecto: destrucción masiva, genocidios, desplazamientos poblacionales. Impacto: necesidades, racionamiento de alimentos y bienes. Organización social: movilización total de la sociedad para el esfuerzo de la guerra. Normas sociales y jurídicas: establecimiento de la ONU y tratados internacionales. Papel del Estado: gobiernos tomaron control total de la economía y recursos. Relaciones de poder: redefinición del orden mundial con el surgimiento de Estados Unidos y la URSS como superpotencias. Crisis del siglo XXI. Crisis financiera global 2008. Causa: burbuja inmobiliaria y productos financieros tóxicos. Efecto: recesión global, quiebras bancarias, desempleo. Impacto: necesidades. Familias perdieron hogares y empleos. Aumento en el uso de bancos de alimentos. Normas sociales y jurídicas. Reformas bancarias y financieras. Papel del Estado: políticas de estímulo económico y rescates bancarios. Relaciones de poder: cuestionamiento del modelo neoliberal y aumento del populismo. Cambio climático y desastres ambientales. Causa: emisiones de gases de efecto invernadero, deforestación, contaminación. Efecto: calentamiento global, fenómenos meteorológicos extremos, pérdida de biodiversidad. Impacto: necesidades: escasez de recursos hídricos y alimentarios. Organización social: migraciones climáticas y conflictos por recursos. Normas sociales y jurídicas: acuerdos internacionales como el Acuerdo de París. Papel del Estado: políticas ambientales y energéticas renovables. Relaciones de poder: nuevas dinámicas geopolíticas en torno a recursos naturales y tecnología verde. Repercusiones de las crisis del siglo XXI en la juventud mexicana. El siglo XXI ha sido testigo de múltiples crisis que han dejado una marca significativa en la juventud de todo el mundo, y México no ha sido la excepción. La juventud ha enfrentado diversas crisis sociales y económicas en las últimas décadas. Escuchemos algunos ejemplos. Primero, desvinculación económica. A nivel mundial, 7 de cada 10 jóvenes están desvinculados o marginalmente vinculados en la economía. La población nini, sin educación, empleo o formación, representa el segmento más extremo de jóvenes económicamente desvinculados. 2. Brecha digital y exclusión tecnológica. La falta de acceso a tecnología y habilidades digitales afecta a los jóvenes, limitando su participación en la economía digital. Brecha digital. La brecha digital
hace referencia a la desigualdad entre las personas que pueden tener acceso o conocimiento en relación a las nuevas tecnologías y las que no. 3. Salud y bienestar en riesgo. La crisis económica puede afectar la salud mental y física de los jóvenes debido al estrés, la inestabilidad y la falta de acceso a servicios de salud. 4. Desigualdad de género y discriminación. Las jóvenes se enfrentan desafíos adicionales debido a la discriminación de género y la brecha salarial. La igualdad de oportunidades sigue siendo un problema importante. 5. Violencia y criminalidad en contextos desfavorecidos. La falta de oportunidades puede llevar a la participación en actividades de baja productividad o incluso a la delincuencia. Los jóvenes en contextos desfavorecidos son especialmente vulnerables. Desde la crisis económica global hasta la pandemia de COVID-19, pasando por el cambio climático y la violencia endémica, estas crisis han tenido repercusiones profundas y multifacéticas en la vida de la juventud mexicana. Escuchemos brevemente cómo estas crisis han afectado a la juventud en México, considerando sus implicaciones en la educación, la salud mental, el empleo y la participación social. Crisis económica y desigualdad. Las crisis económicas del siglo XXI, como la recesión global de 2008 y la desaceleración económica causada por la pandemia de COVID-19, han exacerbado la desigualdad en México y han tenido efectos devastadores en los jóvenes. La crisis de 2008 resultó una pérdida masiva de empleos y oportunidades, lo que afectó particularmente a los jóvenes que intentaban ingresar al mercado laboral por primera vez. Recesión global. Una recesión económica es una fase del ciclo económico en la que la actividad económica se reduce en vez de aumentar. Economipedia 2024. La pandemia de COVID-19 agravó aún más esta situación, provocando una caída significativa en la economía mexicana y aumentando las tasas de desempleo juvenil. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, la tasa de desempleo entre los jóvenes aumentó considerablemente durante la pandemia, alcanzando niveles alarmantes y dejando a muchos sin medios de subsistencia. Impacto en la educación. La crisis del siglo XXI también ha tenido un impacto significativo en la educación de los jóvenes mexicanos. La pandemia de COVID-19, en particular, obligó al cierre de escuelas y universidades, afectando la continuidad educativa y acrecentando la brecha de acceso a la educación. Crisis de salud y bienestar. El confinamiento y las medidas de distanciamiento social afectaron la salud mental de los jóvenes, incrementando los niveles de estrés, ansiedad y depresión. La incertidumbre sobre el futuro, combinada con la falta de apoyo emocional y psicológico, ha agravado la situación, dejando a muchos jóvenes en una situación vulnerable. Cambio climático y medio ambiente. El cambio climático es otra crisis del siglo XXI que tiene implicaciones profundas para la juventud mexicana. México es uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático, y los jóvenes son particularmente sensibles a estos impactos debido a que afectarán directamente su futuro. Así como estas juventudes están comprometidas en revertir daños de las crisis de cambio climático y medio ambiente, puedes investigar en tu contexto geográfico cuáles han sido los cambios debido a las sequías, las tormentas y el aumento del nivel del mar, que posiblemente se han generado a través de los años en tu región, comunidad o ciudad. Estos eventos no solo ponen en riesgo la seguridad y el bienestar, sino que también afectan la economía y la estabilidad social, creando un entorno de incertidumbre y desafíos adicionales para las juventudes. Violencia y seguridad. La violencia y la inseguridad siguen siendo problemas críticos en México. La delincuencia organizada, la violencia de género y la corrupción
son factores que contribuyen a un ambiente de inseguridad que afecta directamente a los jóvenes. La violencia limita las oportunidades educativas y laborales y crea un ambiente de miedo que impide a los jóvenes desarrollarse plenamente. Muchos jóvenes se ven atrapados en ciclos de violencia, ya sea como víctimas o como participantes, debido a la falta de alternativas y oportunidades. La inseguridad no solo afecta a la salud física y mental de los jóvenes, sino que también mina su confianza en las instituciones y su esperanza en un futuro mejor. Estas condiciones de seguridad pueden cambiar. Para ello, debes estar consciente de que tienes derechos y organizarte para que sean garantizados. Para sintetizar, las crisis, ya sean sociales, económicas o ambientales, tienen un impacto significativo en la satisfacción de las necesidades humanas. Algunas de sus repercusiones son: primero, acceso a alimentos y nutrición. Durante una crisis, la escasez de recursos puede dificultar el acceso a alimentos básicos. Las juventudes pueden enfrentar inseguridad alimentaria, afectando su salud y bienestar. 2. Vivienda y refugio. La crisis económica puede llevar a desahucios y la pérdida de vivienda. La falta de un lugar seguro afecta la estabilidad emocional y la calidad de vida. 3. Salud y atención médica. Las crisis impactan el acceso a servicios de salud. La falta de recursos puede dificultar la atención médica. Las personas pueden posponer tratamientos o enfrentar mayor vulnerabilidad a enfermedades. 4. Educación y oportunidades. La crisis afecta a la educación. La falta de acceso a escuelas o recursos tecnológicos limita el aprendizaje. Las oportunidades laborales también se ven reducidas, afectando la movilidad social. Participación social y activismo. A pesar de los desafíos, las crisis del siglo XXI también han impulsado a muchos jóvenes a involucrarse en la acción social y el activismo. La juventud mexicana ha demostrado un creciente interés en temas como la justicia social, el cambio climático y los derechos humanos. Como por ejemplo, los jóvenes están utilizando las redes sociales y otras plataformas digitales para movilizarse, organizarse y exigir cambios. Movimientos como el feminismo y las protestas contra la violencia han ganado impulso entre las y los jóvenes, quienes ven en la participación social una forma de enfrentar las crisis y luchar por un futuro más justo y equitativo. En medio de los desafíos y crisis que enfrenta nuestra sociedad, es crucial que comprendan el papel fundamental que desempeñan en la construcción de un futuro mejor. Ustedes, con su energía, pasión y creatividad, son el motor de cambio que pueden transformar nuestra realidad. ¿Sabías que Martin Luther King fue un activista de los Estados Unidos que luchó por los derechos civiles de las personas afroamericanas, realizando manifestaciones pacíficas, especialmente durante la década de 1950 a 1960? Su causa de lucha era contra la discriminación racial en los Estados Unidos. Su discurso más importante fue: "Yo tengo un sueño". Recibió el Premio Nobel de la Paz el 14 de octubre de 1964. Apliquemos lo aprendido. Escucha con atención y responde los cuestionamientos al final de la lectura. Formas de expresión de la participación juvenil, Morales 2012, 77-78. Algunas investigaciones cualitativas han encontrado que, en México, algunos jóvenes suelen participar en la creación de acciones colectivas con diferentes orientaciones y subsistemas de referencia. Entre estas destacan las acciones cooperativas, las acciones competitivas, las acciones desviadas y los movimientos juveniles, entre los cuales predominan algunas culturas juveniles de diversa índole. De acuerdo con la literatura especializada,
Algunos movimientos juveniles de este último tipo son los punk, los cholos, las bandas, los rastafaris, los grafiteros, los skater, los rappers, los darkies, los emos, entre otros. Algunos especialistas en el tema afirman que estas culturas juveniles son respuestas antagónicas que construyeron ciertos jóvenes mexicanos como reacciones ante las crisis que producen la racionalidad, el aislamiento y la ansiedad, producidas por una economía de mercado altamente competitiva. De acuerdo con sus trabajos, algunos jóvenes suelen ver en algunas de estas asociaciones oportunidades para crear paraísos imaginarios, encontrar un núcleo social más gratificante, intensificar sus experiencias personales en los términos del goce, el disfrute y lo lúdico, y desarrollar nuevas vías de expresión lúdica y afectiva. Se trata en todos los casos mencionados de culturas juveniles antagónicas, que buscan afirmar la identidad y la autonomía de los jóvenes en el terreno simbólico a través de distintos medios, tales como el discurso, la música, las imágenes, el consumo, ello a la manera del graffiti, los fanzines, los espasmos musicales y el baile. Asimismo, otros estudios indican que algunos jóvenes mexicanos participan en otro tipo de movimientos juveniles y sociales. En algunos casos, tal participación ocurre a través de redes virtuales, principalmente por Internet, con el objetivo específico de coordinar las actividades de actores sociales diversos, alejados por distancias espaciales y temporales amplias. Algunos ejemplos de este tipo son las movilizaciones del Foro Social Mundial y diversos actores que han emergido para protestar contra las cumbres latinoamericanas, tal como sucedió con la Coordinadora 28 de Mayo, que emergió en el ámbito local a partir de las manifestaciones contra la cumbre latinoamericana que tuvo efecto en la ciudad de Guadalajara el 28 de mayo de 2004. En otros casos, los jóvenes mexicanos se involucran en movimientos sociales y juveniles que promueven la defensa y el reconocimiento de los derechos ciudadanos en distintas dimensiones. En ese sentido, una muestra de los estudios disponibles indica que algunos jóvenes participan en la creación de diversos movimientos juveniles, tales como los feministas, en los cuales se involucran preferentemente las mujeres para demandar la equidad de género. Del mismo modo, sucede con el movimiento lésbico gay, en el cual participan algunos jóvenes que pretenden lograr el respeto a las diferentes preferencias sexuales. Igualmente, encontramos jóvenes que participan en diversos movimientos que buscan defender los derechos económicos y sociales ya reconocidos por el Estado, así como también en movimientos que buscan el reconocimiento por parte del Estado de otros derechos sociales, aún no reconocidos, específicamente para beneficio de los jóvenes. Además, algunos jóvenes indígenas se encuentran involucrados en movimientos que pretenden lograr el reconocimiento de la ciudadanía étnica. Adicionalmente, hay algunos jóvenes que se encuentran involucrados en movimientos que buscan la defensa de distintos aspectos del medio ambiente. En este tipo de movimientos, diversos artefactos tales como el email, el chat, los blogs y recientemente el Twitter, ahora X, han jugado un papel decisivo para coordinar la movilización de distintos actores juveniles como una sola unidad, a pesar de las distancias que impone el tiempo y el espacio para su operación. De tal manera que algunos científicos sociales han llegado a creer que el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, TICs, producen nuevas oportunidades para la participación de los jóvenes mexicanos en acciones colectivas. Por ello, algunos investigadores de la región han supuesto injustificadamente que el uso de tales dispositivos incrementa la participación de los jóvenes en acciones colectivas, básicamente por las facilidades que brindan para participar a distancia. No obstante, algunos datos muestran que los mecanismos de movilización centrados en las TICs presentan algunos problemas para fomentar la participación de los jóvenes. Hay limitaciones de conectividad, de acceso a equipos y de acceso a conocimientos.
3 tipos de recursos disponibles solamente para una porción reducida del segmento juvenil en la región y en México. En consecuencia, quienes participan en acciones colectivas de esta manera son una minoría poco significativa, según datos de CEPAL y de la ENJ. Primero, responde los siguientes cuestionamientos de acuerdo con la lectura Formas de expresión de la participación juvenil. 1. ¿Por qué las culturas juveniles son respuestas antagónicas que construyen ciertos jóvenes mexicanos como reacciones ante las crisis? 2. ¿Cuáles son los medios por los que buscan afirmar la identidad y la autonomía de las juventudes de tu comunidad o ciudad? 3. En el terreno simbólico, ¿en qué medios expresarías tus propuestas ante las crisis o inconformidad social? 4. Si aún no formas parte de alguna acción colectiva o movimiento juvenil, ¿a cuál se apegaría más tu expresión de activismo que estás construyendo? Fin de la pista. Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado.